Bienvenidos a el mundo de lo desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. La reconstrucción de esta historia no comienza en un laboratorio, sino en el plato de un desayuno cualquiera. Según registros de la industria, existe una práctica denominada desecación precosecha. Para el ciudadano común, el glifosato es un herbicida que mata malezas al inicio de la temporada, pero la realidad técnica es más perturbadora. Se rocía directamente sobre el grano, trigo, avena, frijoles, apenas 7 a 14 días antes de que llegue a tu mesa. ¿Por qué empapar nuestra comida con un químico sistémico justo antes de recolectarla? La versión oficial habla de eficiencia, secado uniforme para evitar que la maquinaria se atasque o que la lluvia pudra el cultivo. Sin embargo, esta decisión logística tiene un costo biológico documentado. Al aplicarse tan cerca del consumo, el químico no tiene tiempo de degradarse. Se absorbe en el corazón del grano. No se puede lavar. No se puede ignorar. Expertos como Charles Benbrook señalan una anomalía estadística aterradora. Aunque este uso representa solo el 2% del volumen total de glifosato, es responsable de más del 50% de la exposición dietética humana. Estamos ingiriendo de forma sistemática un agente que posee la patente número 777-1736-B2 de la Oficina de Patentes de Estados Unidos. No solo como herbicida, sino como antibiótico. Puntos de sospecha en la cadena de suministro. Absorción sistémica. A diferencia de otros pesticidas, el glifosato entra en la estructura celular del alimento. Residuos máximos. La ventana de 7 días entre el rociado y la molienda garantiza la mayor concentración posible en harinas y cereales. El silencio industrial. Se comercializa como una ayuda a la cosecha, camuflando su naturaleza biocida tras un término técnico inofensivo. Es posible que la prisa de los agricultores por evitar una lluvia de otoño sea la excusa perfecta para introducir un caballo de Troya en nuestro sistema digestivo. Aquí es donde la narrativa se vuelve oscura. Durante décadas, empresas como Monsanto, Bayer, sostuvieron que el glifosato era inocuo para los humanos porque nosotros no poseemos la ruta del shikimato, el mecanismo metabólico que el químico interrumpe para matar plantas. Pero omitieron un detalle vital: nuestras bacterias intestinales sí la tienen. El 90% de la serotonina, el neurotransmisor que regula tu felicidad y estabilidad emocional, no se produce en tu cabeza, sino en tu intestino. Al consumir granos convencionales, estás ingiriendo microdosis constantes de un antibiótico que mata selectivamente a las bacterias buenas, Lactobacillus y Bifidobacterium, mientras permite que patógenos resistentes como la salmonela o el Clostridium prosperen. Este desequilibrio o disbiosis no es solo un problema digestivo, es una demolición controlada del eje intestino-cerebro. El resultado es una población sumida en una enfermedad subclínica, personas con ansiedad,
depresión y fatiga crónica que nunca llegan a estar lo suficientemente enfermas para morir, pero nunca lo suficientemente sanas para ser libres. La arquitectura del modelo económico, el cliente infinito. Si destruyes el microbioma con comida barata, garantizas un consumidor de por vida para los ISRS, antidepresivos y ansiolíticos. Erosión del triptófano. Al bloquear la ruta del shikimato en las bacterias, el cuerpo pierde los precursores esenciales para fabricar neurotransmisores. La paradoja de la salud. El mercado de la insulina y las estatinas colapsaría si la población restaurara su eje endocrino mediante alimentos orgánicos densos en minerales. La versión oficial insiste en que las dosis son seguras, pero ¿quién definió esa seguridad? ¿El que vende el químico o el que vende la cura para sus efectos secundarios? Miramos al cielo buscando conspiraciones en las nubes, pero quizás la verdadera intervención ocurre en el silencio de nuestro propio abdomen. Si el 90% de tu capacidad para sentir paz depende de organismos que están siendo sistemáticamente envenenados, ¿quién tiene realmente el control de tus emociones? ¿Te has preguntado alguna vez si ese sentimiento de vacío es un desbalance químico real o simplemente el grito de auxilio de un microbioma que ha sido colonizado por la industria? Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. Lo que vas a escuchar no es una invención, sino la reconstrucción minuciosa de una anomalía. No buscamos convencerte, solo exponemos los fragmentos, las marcas en la piel y los silencios que la versión oficial decidió ignorar. Esta es la historia de Isabel Horta, periodista, mujer de datos, racional hasta la médula, o al menos lo era hasta aquella madrugada en la AP4. Imagínate ahí, eres tú quien conduce. Es la 1 de la madrugada y el cansancio es una presión sorda en tus sienes, pero manejable. El habitáculo del coche huele a café frío y al suavizante de la ropa de tus hijas que duermen en el asiento trasero. El motor es un ronroneo constante, una vibración rítmica que te conecta al asfalto de Cádiz. Todo es normal, rutinario. De repente, una voz pequeña rompe la hipnosis del camino. «Mamá, ¿por qué hay una luz arriba?» No miras. Respondes con la lógica del que cree que el mundo es un lugar predecible. «Un avión», dices. Pero la niña insiste. No se mueve. Y entonces ocurre el corte. No es un frenazo, no es un derrape. Es como si una mano invisible hubiera editado el metraje de tu vida, eliminando los fotogramas de la transición. En un parpadeo, la autovía amplia y señalizada ha desaparecido. Tus faros ahora golpean un asfalto agrietado, estrecho, devorado por una vegetación que parece vibrar en la oscuridad. El sonido del viento ha cambiado. Ahora es un silbido húmedo, casi orgánico, que se filtra por las rendijas de las ventanillas. Pisas el freno. El coche se detiene con un gemido metálico. Delante, a escasos metros, la silueta masiva de un camión. Está apagado, sin conductor. Es un bloque de hierro muerto en medio de la nada. Intentas despertar a tus hijas. Sus cuerpos están laxos. Respiran, sí, pero con una profundidad artificial, como si estuvieran bajo el efecto de un sedante pesado. No reaccionan a tus gritos ni a las sacudidas de tu marido. Están en otro lugar. Escuchas un sonido. No viene de fuera. Es una frecuencia baja que nace en la base de tu cráneo. Un zumbido que hace que tus molares vibren. Es una interferencia física.
Algo te está sintonizando. Miras por el retrovisor y la ves. Una luz lateral. No tiene foco, no proyecta sombras. Es una mancha de claridad que se desliza paralela al coche, manteniendo la distancia exacta, como si estuviera anclada a vuestro movimiento por un hilo invisible. Tu marido acelera, el motor ruge, pero la luz no se queda atrás. No hay esfuerzo en su desplazamiento. Es una presencia técnica, fría, que desafía cualquier ley de la inercia que conozcas. Sientes un frío repentino. No es climático. Es la sensación térmica de una mirada que no tiene ojos, una presión en la nuca que te dice que ya no eres el conductor de tu destino. Eres una muestra biológica en un entorno controlado. Y entonces, el segundo corte. Sin aviso, sin túnel, sin destello final, estás de vuelta en la AP4. La iluminación es naranja y reconfortante. El tráfico es fluido. Tus hijas se desperezan al unísono, como si un interruptor hubiera sido activado. ¿Ya llegamos?, pregunta la menor. Miras el reloj del salpicadero. Faltan 47 minutos. Un agujero negro en la cronología de tu familia. Un tiempo que el cuentakilómetros insiste en que recorriste, pero que tu memoria ha vomitado. El evento terminó, pero la duda comenzó a ramificarse como una infección silenciosa. Días después, el espejo te devuelve una marca que no estaba ahí, un hematoma circular, perfecto, en el antebrazo. No duele, pero al tacto se siente extrañamente frío. Cuando tu marido se quita la camisa esa noche, descubres que él tiene la misma marca en la espalda. Gemelas, firmas de una intervención que nadie autorizó. Isabel Horta nunca volvió a ser la misma. Ya no mira la carretera, la vigila. En sus notas privadas, esas que nunca llegaron a la redacción, dejó escrita una frase que hoy nos sirve de cierre. No fue un error de navegación, fue una selección. El misterio no es a dónde fuimos, sino por qué nos permitieron volver. La próxima vez que conduzcas de madrugada y sientas que el motor suena distinto o que una luz te sigue con demasiada precisión, no aceleres. Mira el reloj y reza para que cuando llegue el corte, decidan que tú también puedes regresar. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. Cierra los ojos. Estás ahí. Sientes el frío que no solo te muerde la piel, sino que te aprieta los pulmones. Estás en ese bosque, el que rodea tu casa, el que creías conocer de memoria, pero la memoria es traicionera cuando el miedo la fractura. Tu hija, June, ha corrido hacia la oscuridad. Sus pies descalzos, esos pequeños pies que tantas veces viste saltar en el jardín, ahora dejan una estela que no debería existir. Al principio, marcas pálidas en la nieve virgen, luego un rojo brillante, denso, que parece latir contra el blanco. ¡June! ¡June! ¡Lo siento!, gritas. Tu voz no suena como la tuya, suena a madera rota, a desesperación seca. La maleza te azota la cara. Resbalas, el impacto contra el tronco de un árbol te nubla la vista y el calor de la sangre bajando por tu mejilla es lo único que te recuerda que sigues vivo. Te levantas. No hay opción. Sigues el rastro. El llanto de June empieza a cambiar.
Ya no es el llanto de una niña asustada, es un eco, un sonido que rebota en las paredes de algo que no es bosque. Tus pies derrapan sobre hormigón frío, estás frente a la boca de un túnel. Hay un altar improvisado, una caja de madera que supura un alquitrán negro, un olor a materia orgánica en descomposición que se te pega a la garganta. Ves mechones de cabello, ves dientes que no parecen humanos y ves la cinta policial, amarilla, vieja, con inscripciones en un idioma que no se lee. Se siente como estática en los dientes. Entras. Tienes que entrar. El espacio se reduce. El techo de piedra te obliga a gatear, a arrastrarte sobre tus palmas y rodillas. Escuchas un crujido. No es la piedra. Son tus propias articulaciones protestando, o quizás algo que se arrastra justo detrás de ti, imitando el ritmo de tu respiración. Sientes una humedad cálida en las manos. No quieres encender la luz. Sabes que en la oscuridad la duda es tu única protección. Si lo ves, se vuelve real. De pronto, el teléfono vibra en tu bolsillo. El sonido es ensordecedor en este silencio sepulcral. Lo ignoras. Sigues avanzando. El túnel gira donde no debería haber giros. Ves la silueta de June doblando una esquina. Sus pies sangrantes ahora se mezclan con ese alquitrán negro que brota de las grietas. El aire se vuelve pesado, viciado. Llegas a un espacio más amplio y ahí, encajada bajo la montaña como un diente podrido en una encía, está la puerta. Una puerta de madera desgastada, fuera de lugar, fuera de tiempo. Las cintas amarillas la envuelven. Los símbolos parecen vibrar bajo la luz de tu teléfono. Escuchas una respiración agitada al otro lado, una respiración que conoces. Tu teléfono suena de nuevo. Esta vez contestas. Es tu vecina. Su voz suena a kilómetros de distancia, distorsionada por la interferencia. Ven, tienes que venir a buscarla. June está aquí, en mi casa. Corrió hacia aquí hace 10 minutos. Está asustada, ven. Te quedas paralizado. El frío del túnel se convierte en un vacío absoluto en tu estómago. ¿Qué? Susurras. No, la tengo justo aquí. Estoy frente a ella. ¿Papá? La voz sale de la grieta de la puerta de madera que tienes delante. No es una voz humana, es una imitación perfecta, pero con un matiz metálico, como si el sonido naciera de una garganta llena de agujas. Ves los dedos. Un par de dedos minúsculos asoman por la rendija de la puerta. Luego otro par y otro par. Demasiados dedos para una sola mano. Se clavan en la madera, tirando, astillándola. La sangre que gotea de ellos no es roja, es negra. Por favor, no te enojes, dice la cosa detrás de la puerta. Pones la mano en el pomo. Tu mente racional ha muerto. Solo queda el impulso primario de un padre, o quizás la curiosidad suicida de quien ya ha perdido el sentido de la realidad. Estaré ahí en un segundo, cariño, dices mientras giras el pomo. La puerta se abre, pero no hay una habitación al otro lado. Solo hay un espejo de oscuridad que te devuelve tu propia imagen, pero con los ojos vacíos. Y algo que no tiene forma, pero tiene 1000 manos, tira de ti hacia adentro. El teléfono de Ben Miller fue hallado 3 días después en la entrada de una mina clausurada en 1924. No se encontraron rastros de Ben ni de la supuesta puerta bajo la tierra. Su hija, June, fue localizada sana y salva en casa de la vecina. Ella afirma que nunca entró al bosque. Sin embargo,
Desde ese día, la niña se niega a mirar los espejos y dice que a veces escucha a su padre pidiendo perdón desde el desagüe de la ducha. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. Lo que están por escuchar no es una invención, sino la recopilación de una experiencia que desafía la lógica de nuestra rutina moderna. Para entender esta anomalía, debemos situarnos en un contexto de absoluta normalidad. Diciembre de 2020, West Yorkshire, Inglaterra. Un niño de 11 años, la comodidad de un sofá y el brillo de una pantalla de teléfono. La tarde transcurría con la calma propia de quien se siente seguro entre cuatro paredes. Sin embargo, existe una vulnerabilidad silenciosa en las casas antiguas. Son recipientes de memorias que a veces se desbordan. El protagonista, distraído por un juego, sintió ese impulso instintivo, esa presión en la nuca que nos obliga a mirar hacia el exterior sin saber por qué. Al otro lado del ventanal, el jardín delantero y la carretera principal ofrecían el escenario para una presencia que no pertenecía a este siglo. Allí estaba él, un hombre alto, de aproximadamente 1,80 m, vestido con la solemnidad de otra era, un traje negro de 3 piezas, chaqueta de corte antiguo y zapatos puntiagudos que brillaban bajo una luz que no parecía afectarle. Lo más anómalo, lo que rompe la racionalidad del observador, es el sombrero de copa. En una zona residencial contemporánea, una figura así es una herida en la realidad. El testimonio describe un rostro de una monotonía aterradora, una expresión tan carente de vida que sugería que la figura no estaba ahí del todo, o que nosotros no deberíamos estar allí para verla. El hombre se detuvo en seco frente al jardín. Durante 10 segundos de un silencio absoluto, observó la propiedad con una mezcla de molestia y confusión. Era la mirada de un dueño que encuentra su hogar profanado por la modernidad. Entonces ocurrió el punto de no retorno. La figura levantó la vista y sostuvo la mirada del niño directamente a través del vidrio. El frío que recorrió la columna del protagonista no fue producto del clima invernal, sino de la comprensión de que algo invisible, algo que debió quedar en el pasado, lo estaba reconociendo. Al ocultarse tras el sofá y volver a mirar 5 segundos después, la figura avanzaba por la entrada de coches, un espacio privado donde los extraños no caminan, un lugar donde al buscar después, con un objeto pesado en la mano y la protección de un hermano mayor, solo se encontró el vacío y una puerta cerrada con llave. ¿Qué busca una presencia que se mueve con tal autoridad por un suelo que ya no le pertenece? La historia de lo ocurrido en West Yorkshire no termina con la desaparición de la figura en la entrada de coches. El fenómeno, como suele ocurrir en los registros de El mundo de lo desconocido, deja una secuela psicológica que permanece latente esperando el momento de la revelación final. Pasaron 3 años. La rutina de la familia asimiló el evento como una anécdota extraña, una de esas sombras que se mencionan en las cenas, pero que se intentan racionalizar con el tiempo. Sin embargo, en la Navidad de 2023, una conversación fortuita con una vecina de avanzada edad trajo consigo el documento que transformaría la duda en una certeza escalofriante. La mujer, que había vivido en la zona toda su vida, mencionó conocer la propiedad. «Tengo fotos de la familia que solía vivir allí», dijo casualmente. Al mostrar una fotografía antigua,
un registro físico de los años 1800, la realidad se fragmentó de nuevo para el protagonista. En el centro de la imagen, capturado por una cámara de hace más de un siglo, estaba el mismo rostro, el mismo traje de 3 piezas, la misma mirada autoritaria que 3 años antes se había clavado en sus ojos a través de la ventana. La casa, construida originalmente en el siglo XIX, guardaba una historia de rigor y episodios oscuros que la versión oficial prefiere ignorar. Se habla de un pasado donde el castigo físico era la norma y la disciplina se imponía con la misma severidad que mostraba aquel hombre en el jardín. La confusión de la aparición ante el jardín ahora cobraba un sentido siniestro. Él no estaba perdido, lo que estaba perdido era su mundo, y él intentaba reclamar su espacio palmo a palmo. Hasta el día de hoy, los habitantes de esa casa escuchan sonidos que no tienen origen físico y ven sombras que se desplazan con la confianza de quien nunca se ha ido. El miedo no proviene de lo que el fantasma pueda hacer, sino de la sospecha persistente de que la estructura misma de la casa lo prefiere a él antes que a los vivos. El fenómeno cambió la percepción del protagonista para siempre. Ahora sabe que el silencio nunca está realmente vacío. Algo ocurrió en esa casa hace siglos, algo que nunca debió conocerse, pero que se niega a ser olvidado. Las preguntas quedan suspendidas en el aire frío de West Yorkshire. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. No sé por qué estoy grabando esto. Supongo que es por esa manía que tenemos los de aquí de querer darle nombre a lo que no tiene cara. Pero ya no aguanto más el silencio de esta casa. Mi mamá dice que es el aire, que las casas viejas de Ivadié traquetean por el calor del mediodía o el frío que baja del nevado en la madrugada. Pero el viento no tiene manos. El viento no te odia. Todo empezó hace 2 semanas, justo después de lo de mi primo. El accidente en la variante fue espantoso. No quedó nada. Y a la semana, mi mamá decidió que necesitaba un cambio. Pintaron las paredes de un blanco que marea y sacaron mis muebles viejos. Pusieron ese espejo. Un espejo grande, de marco pesado, justo frente a mi cama. «Para que entre luz», dijo ella. Pero lo que entró fue otra cosa. ¿Escucharon eso? Fue en la cocina. No hay nadie más en la casa. Mi mamá salió a misa a la catedral. Estoy sola. O eso dice el contrato de arrendamiento. Al principio, era solo esa sensación, esa que te recorre la nuca cuando vas caminando por la tercera y sientes que alguien te viene pisando los talones. Te volteas y solo hay gente apurada, vendedores de tinto, el ruido de los buses. Pero la presión en la espalda no se va. Caminaba más rápido. Sentía la adrenalina quemándome las venas, un calor amargo en la garganta. Llegaba a mi cuarto, cerraba la puerta y pensaba, ya pasó. ¡Qué tonta! Apenas estaba entrando. La primera vez fue con la mochila. Estaba sobre el estante, bien puesta, lejos del borde. Yo estaba sentada en la cama, mirando el espejo, perdida en mis cosas, y de repente, el golpe. La mochila no se resbaló, no fue la gravedad. Voló con una fuerza física, una intención violenta, y me dio de lleno en la cabeza.
Me quedó doliendo el cuello toda la noche. Me levanté, la recogí, la puse en su sitio y apenas me senté, volvió a caer, con más fuerza, como si alguien estuviera frustrado porque no le prestaba atención. He dejado de mirarme en el espejo. Le puse una sábana encima, pero es peor. Ahora veo la silueta de la sábana moverse cuando no hay corriente de aire. Es una presencia invisible, persistente, que parece haberse amarrado a ese objeto. A veces, cuando el cuarto se queda a oscuras, siento que el aire se vuelve espeso, como el olor a tierra mojada después de un aguacero en el cañón del Conveima, pero con un rastro metálico, a óxido o a sangre seca. No es que tenga miedo, ya pasé esa etapa. Es una extrañeza que te va comiendo por dentro. Me siento acompañada, sí, pero es una compañía que te vigila el sueño con hambre. Mi mamá encontró mis cortes ayer. Estaba decepcionada. Lloró. Dijo que esas son cosas del demonio. Pero lo que ella no entiende es que yo ya estaba rota antes de que la cosa llegara. Quizás por eso entró. Dicen que ellos buscan las grietas en el alma para filtrarse como la humedad en las paredes. Anoche pasó algo nuevo. Me desperté y no podía moverme. El frío no era del clima, era un frío localizado en mi pecho, una presión que me hundía en el colchón. Miré hacia el espejo cubierto y vi que la sábana ya no estaba en el suelo. Y en el cristal no estaba mi reflejo. Había una mancha negra, una ausencia de luz que se movía rítmicamente, como si estuviera respirando. Recogí mis cosas, las volví a poner. Las volvió a tirar. Es un ciclo, un patrón repetitivo que no busca una explicación, busca una rendición. Si alguien escucha esto, si alguien en Ibagué ha sentido que su reflejo lo odia, o que los objetos en su casa cobran una vida violenta, no busquen lógica. No hay un porqué que nos deje tranquilos, solo hay hechos. Y el hecho es que algo me sigue. Y ese algo ya no se conforma con caminar detrás de mí en la calle. Ahora quiere estar adentro. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.